Déjenme un segundito, que pongo acá para grabar. Y ahora sí. Ahora sí, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que hemos disfrutado con hermanos, abriendo tu palabra, hablando, Señor, de lo que es más precioso para nuestro corazón, que es tu verdad, y estudiando, Señor, tu palabra. Te conocemos a ti, tus propósitos de salvación, y solo podemos adorarte, alabarte, Señor, y rendirnos a ti, responder, Señor, en adoración a ti. Y Señor, que este culto pueda mover también nuestro corazón a una vida práctica que te lleve gloria a ti. Gracias por la vida de mis hermanos, por la obra que estás haciendo en ellos, por poder tener estos tiempos juntos y estimularnos al amor, a las buenas obras, y poder, Señor, tener una parte también en la preparación de estos hombres para tu obra. Te pido, Señor, que sigas edificándoles, guardando sus corazones y permitiendo que puedan crecer cada día para poder ser ejemplo para sus iglesias, las personas a su alrededor, instrumentos que puedan traer gran bendición, Señor, a tu obra. Te encomendamos todo esto a ti. Usa este tiempo en nuestras vidas también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta mañana quiero hacer algo distinto. En el semestre pasado, con los alumnos de tercero y el curso especial, estuvimos tomando una materia, Predicación Expositiva 2, y aprendimos la predicación de narrativa bíblica. Y estudiamos un pasaje juntos, estuvimos en el pasaje conocido de Génesis capítulo 24, aprendimos mucho, sacamos un montón de observaciones y fuimos avanzando por el proceso. Y hoy me gustaría poder compartirles este pasaje y de alguna manera cerrar todo lo que estuvimos estudiando en la clase y bueno, compartir también con ustedes el tema del que estuvimos aprendiendo desde ese capítulo. Así que si pueden abrir conmigo ahí en Génesis capítulo 24, es un capítulo precioso, pero muy largo, el más largo de todo el libro de Génesis, así que tenemos un desafío, el culto es corto, y vamos a ver cómo nos va. Así que si abren ahí en Génesis 24, vamos a estar estudiándolo juntos esta mañana. Ustedes saben, Moisés escribió este libro, y él se lo escribió a la nación de Israel mientras viajaban en el desierto hacia la tierra prometida. En el camino, Moisés en algún momento escribió esto que tenemos acá. Suponemos que él se lo escribió a la primera generación, a los que salieron de Egipto y antes de que ellos rechazaran la oportunidad de entrar a la tierra. Y el libro parece ser una serie de instrucciones para este pueblo que acaba de salir de 400 años de esclavitud y están yendo hacia la tierra prometida. Si mirás los primeros capítulos, claramente Moisés le está mostrando al pueblo de Israel lo que significa haber sido rescatados por Dios. Él les muestra que esto es lo que Dios hace, porque esto es lo que Él es. Él salva, porque esto es parte de su naturaleza, y por eso Él lo hizo con esta nación. Y Él les ha hecho promesas que son consistentes con el carácter de Él, y Él lo va a cumplir. Y cuando llegamos al capítulo 12, aparece ahí el personaje que va a volverse el personaje principal por el resto de los capítulos, y Dios va a llamar a Abraham y va a
elegir a Abraham para un propósito especial. Y el pueblo entiende quién es Abraham, él es el padre de la nación de Israel. Así que cuando Moisés introduce a Abraham, enseguida Israel se identifica con él. Ellos empiezan a pensar en Abraham como su antepasado, pero de repente Moisés empieza a contar cosas de Abraham y mucho más se identifican. Igual que ellos, Abraham fue llamado de una tierra lejana y fue llamado a heredar una promesa de Dios. Y Abraham en fe abandonó Ur y llegó a la tierra de Canaán, y ellos están en ese camino ahora. Así que cuanto más leen y escuchan hablar de Abraham, más entienden que Moisés quiere que ellos se identifiquen con Abraham. Quieren que ellos vean a Abraham como el gran ejemplo a seguir. En algunos aspectos, ¿no es cierto?, va a ser un ejemplo negativo, pero en gran parte él va a ser un ejemplo positivo. Esta es la forma en la que ellos tienen que vivir esta nueva etapa, el haber salido de aquella tierra y ir a la tierra prometida. Lo que va a caracterizar a Abraham es la fe. Y Moisés va a explicar lo que significa vivir una vida de fe. Y va a mostrar la fe en diferentes aspectos, pero cuando llega al capítulo 24, va a mostrar cómo la fe tiene que dirigir la vida práctica de las personas, del pueblo de Dios, a la hora de tomar decisiones. Y algunas de estas decisiones muy, muy importantes, muy trascendentes, que van a marcar la vida del pueblo de Israel. Entonces, lo que tenemos acá en el capítulo 24 es la historia de Abraham, que va a buscar esposa para su hijo Isaac. Pero recordemos esto, lo que Moisés está haciendo es mostrando en Abraham un patrón, un modelo, un ejemplo de cómo un hombre de fe vive una vida de dependencia en Dios, de sujeción a Dios, y va a vivir siendo guiado por Dios a lo que Dios le prometió. Y cómo este hombre que espera en Dios, depende de Dios y avanza en fe, va a recibir las bendiciones que Dios le prometió. Y esto tiene que ser la vida del pueblo de Israel. Israel tiene que tomar la vida de Abraham, y especialmente este capítulo, tiene que ver en este capítulo un modelo, un referente de cómo vivir una vida que va siguiendo los pasos de Dios, obedeciendo a Dios, viviendo en fe y independencia y recibiendo de Dios todo lo que Él da. Y no solo para Israel, esto es para nosotros también, ¿no? Porque esto es la vida a la que fuimos llamados nosotros, una vida de fe y dependencia en el Señor, donde Él va a guiarnos en esa vida de fe a lo que ha sido su voluntad, para que le llevemos gloria a Él y sus propósitos se cumplan. Entonces, para nosotros este capítulo es un capítulo que nos instruye, nos guía a cómo vivir esa vida de dependencia en Dios, especialmente para las decisiones de nuestra vida diaria. Y me acuerdo cuando prediqué este pasaje en la iglesia, ahí veo que se conectó mi cuñado, Marcos. Se escuchó esta predicación un montón de veces, Marcos, me parece, así que tiene acá una oportunidad más. Pero me acuerdo, en mi vida, este pasaje me marcó mucho en una etapa importante, donde yo estaba buscando la guía del Señor con quien me iba a casar. Y este pasaje me ayudó muchísimo en ese momento. Pero con el tiempo, no solo veo en este pasaje una guía de cómo un hombre busca una esposa, sino mucho más que eso. Porque sin duda Israel aprendió mucho en cuanto a esto. Cuando veía a Abraham, Israel aprendió cómo es que un hombre de fe busca una esposa piadosa en temor a Dios. Pero mucho más que eso. Es como un hombre de fe vive una vida buscando la dirección de Dios en todas las decisiones prácticas de su vida. Y aún hoy en día, como pastor, Dios ha usado este pasaje para traer convicción y mostrarme cómo es que Él espera guiarme en las decisiones que Él me llama a tomar. Entonces, déjenme leer el pasaje. Es un pasaje muy largo y no voy a poder leerlo y explicarlo 2 veces, así que solamente voy a ir avanzando por el pasaje y voy a ir mostrándote en el pasaje los puntos a los que Moisés va a llevar la atención del pueblo de Israel. Cómo buscar la guía de Dios para las decisiones. Mirá cómo empieza el versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Acá esta es una de las últimas escenas en la vida de Abraham. Para este momento, Sara ya había muerto
Isaac era un hombre grande, probablemente en los 40 años estaba su vida ya, y habían pasado unos 60 años desde el momento en que Dios le había hecho la promesa a Abraham, el momento en el que ahora está. Y en estos años, Abraham había visto la fidelidad de Dios. En medio de sus fracasos aún, Dios le había rescatado y Dios había mostrado su bondad de una forma tan clara en su vida. Y desde este punto es que va a partir Abraham. Esa confianza y dependencia en Dios va a mostrar la fe de un hombre maduro que ha caminado con el Señor, que entiende la fidelidad y la gracia del Señor, y va a mostrar eso reflejado en la forma en la que él va a hablar y las decisiones que él va a tomar. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Si bien Isaac había crecido ya, Isaac todavía no estaba casado. Parece que esta edad, la edad de los 40 años, era la edad promedio en la que en aquella época los hombres se casaban. Y ahora Abraham va a emprender la búsqueda. En aquel tiempo la cultura así lo demandaba, ¿no? Eran los padres los que iban y llevaban adelante la tarea de buscar a la esposa para su hijo. Ahora, quiero que veas en esta decisión de Abraham cómo está él buscando la guía del Señor y siguiendo en fe este plan que Dios le había revelado. Para Abraham, esta decisión de buscar una esposa para su hijo no era una cuestión personal. Él no estaba pensando en sus nietos, no estaba pensando en su hijo. Había algo mucho más importante para él en juego. Lo que él estaba pensando eran las promesas de Dios. Él había dejado un día Ur y todo lo que había sido su vida y todos sus planes y todo su futuro para que Dios cumpla algo que Dios le había prometido que iba a cumplir. Desde ese momento eso se volvió en todo para Abraham. Y Abraham vivió toda su vida como un extranjero y un peregrino, esperando solamente las promesas de Dios. Esto es lo que dirige toda su vida, esto es lo que dirige todos sus intereses. Y por eso es que Abraham le va a dar tanta importancia a este tema de buscar una esposa para Isaac. Porque esta esposa representaba la mujer a través de la cual iban a venir los descendientes que iban a cumplir la promesa de Dios. Así que Abraham va a buscar a su criado, el más viejo de su casa, y acá menciona el más viejo de su casa y se está refiriendo a Eliezer. Eliezer ya apareció en la narrativa en Génesis capítulo 15, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que va a tener un hijo. Abraham dice, pero ¿cómo que voy a tener hijos si el único que va a heredar todo lo que yo tengo es este criado mío, Eliezer? Eso que Moisés dijo, que Abraham dijo, había pasado 60 años antes. Cuando acá dice el más viejo, es viejo de verdad, ¿sí? Era un hombre bien grande de edad. 60 años antes, Moisés se había referido a él como el hombre que estaba a cargo de todo y que era el hombre que iba a heredar todo si Abraham no tenía hijos. Y este hombre es a quien Abraham llama, es el que gobierna todo lo que tenía y le va a hacer una promesa. La promesa es bastante extraña, ¿no es cierto? Es una costumbre que nos parece totalmente extraña. Le dice que ponga su mano debajo de su muslo, y esta expresión tiene que ver con poner su mano en el lugar donde está el órgano reproductor masculino, para decirlo en términos más suaves, ¿no es cierto? En el lugar donde se junta la pierna, ¿no es cierto?, con el cuerpo y donde está el órgano, ahí iba a poner su mano este hombre para hacer la promesa. Hay mucho debate por qué es que ahí se ponía, pero tiene que ver probablemente con una solemnidad que se le está dando a esto. Esto es tan importante que le hace hacer una promesa que va a impactar su descendencia. Tal vez está diciendo, mira, si vos rompés esta promesa,
vas a vértelas con mi descendencia, o algo así. Pero lo llamativo, ¿no es cierto?, es esta promesa que él le hace hacer. La promesa tiene que ver no con Abraham, sino que tiene que ver con Jehová. Evidentemente el criado de Abraham teme a Jehová, y por eso va a ser una promesa que tiene a Jehová como punto. Delante de Jehová, por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentel y tomarás mujer para mi hijo. Te digo que hay una de las primeras claves para entender cómo un hombre de Dios busca dirección de Dios. Este hombre entiende lo importante que es honrar a Dios y que se cumplan los planes de Dios. Que se cumplan los planes de Dios es más importante que se cumplan mis propios planes. Yo soy secundario acá, lo importante es Dios y su agenda. Si queremos que se cumplan los planes de Dios, tenemos que honrar los métodos de Dios. Tenemos que honrar la palabra de Dios. Tenemos que honrar las leyes de Dios. Pase lo que pase. Así que Abraham sabe que su hijo no se puede casar con una cananea. ¿Cómo lo sabe Abraham? Dios claramente ya lo ha mostrado en la historia antes de él. Abraham no tiene una Biblia, pero Abraham conoce las historias suficientes para entender que esto está prohibido por Dios. Que Dios no permite que este pueblo o su descendencia que él ha separado se junte con estos otros pueblos a quienes Dios va a destituir de su tierra por su maldad y por su pecado. Probablemente Abraham conocía las historias del Génesis que después Moisés va a escribir. Pero todo el libro de Pentateuco es muy reiterativo en esto. El pueblo de Dios no se debe casar con las cananeas o con los que no son del pueblo de Dios. Abraham tiene un compromiso por esto. ¿Sabes que tener una convicción bíblica en muchas ocasiones va a hacer que vos te veas como un hombre de fe? Pero en otras ocasiones, tener una convicción bíblica va a poner mucha presión sobre tu vida. No va a ser fácil mantener estas convicciones, no van a ser convenientes las decisiones, va a poner en riesgo cosas valiosas para vos, pero no hay forma de ser dirigido por Dios a menos que vos pongas su ley y su verdad como el eje central de tu vida. Fíjate acá, que no se case con una cananea podría parecer un detalle insignificante, pero para Abraham era crítico. Dios así lo había dicho, y así se tenía que hacer. Si ahora hay que viajar hasta el otro lado del mundo a buscar una esposa para Isaac, lo vamos a hacer. Vamos a pagar el precio que haya que pagar, vamos a esperar el tiempo que haya que esperar, vamos a hacer lo que sea necesario, pero vamos a honrar a Dios a su manera, siguiendo su ley. Vas a ir a mi tierra y vas a tomar. El criado le responde, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y el criado piensa algo natural, él es un administrador, él entiende cómo funciona la gente, y él piensa, pero tal vez no salga como esperamos. Esta mujer, lo que va a tener que suceder es que ella esté dispuesta a dejar todo, dejar su familia, y salir con un desconocido, total desconocido, a una tierra desconocida. Y mudarse acá para casarse con Isaac es algo muy poco probable. ¿Qué tal si eso no sucede? Y esas son las especulaciones que nuestra mente natural hace. Cuando estamos queriendo buscar la dirección de Dios, de repente vienen estas preguntas. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si esto no se da? ¿Qué pasa si aquello cambia? ¿Qué pasa si esto se me pone en contra? ¿Qué pasa si? Y empiezan esas preguntas. Y acá está la respuesta de un hombre de fe. Acá está la respuesta de un hombre que va a ser dirigido por Dios. Él dice, versículo 6, y Abraham dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mí. ¿Qué razón hay para dudar del Dios que me ha bendecido en todo? En todos estos años jamás me ha fallado Dios.
El Dios que me llamó y que me acompañó todo este tiempo, Él va a terminar esa obra. ¿Qué razón hay para dudar de Dios? Nuestros cálculos, nuestras evaluaciones, a la hora de pesar situaciones, todo esto queda a un lado cuando nosotros vemos al Dios que nos guía, al Dios que nos llama, al Dios que nos da su verdad y su ley. Y por eso, Él lo va a hacer. El ángel que me dio hasta acá, Él va a dirigirte a vos hasta allá. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Fíjate las convicciones que tiene Abraham. Abraham dice, pase lo que pase, yo voy a obedecer a Dios. Su agenda es la que importa, su ley es la que dirige, y yo no sé lo que Dios quiere hacer, pero algo sé, yo no voy a desobedecerle a Él. Esto me suena a mí como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Nabucodonosor? Dios puede librarnos de tu mano. ¿Se acuerdan que el Nabucodonosor lo había desafiado? ¿Quién lo va a librar de mi mano? Dios puede hacerlo. Pero si no lo hace, sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Entonces, morir no es un problema. O sea, el hombre de fe no está pensando en sobrevivir, está pensando en obedecer, está pensando en honrar al Señor. Sobrevivir no es el punto. Que Isaac se case no es el punto. El punto es que Dios me dirija y yo lo honre a Él. Esto es un hombre de convicción, esto es un hombre de fe. Y esto es lo que Abraham está mostrando acá. Es preferible que Isaac se quede solo que se case con una cananea o que se vaya él para allá. Dios lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Porque Dios lo prometió, Dios no va a fallar. Es seguro lo que Él va a hacer. Solo prométeme que no vas a desobedecer. Solo prométeme eso. Entonces, el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le dijo, le juró sobre este negocio. El criado teme a Dios, entiende, él ha vivido al lado de Abraham todo este tiempo, entiende la importancia de todo esto que está pasando y hace la promesa. Sale para allá el criado, el Eliezer acá, con todos los camellos, 10 camellos toma, perdón, cargado de bienes, esto lo va a necesitar más adelante para la dote, viaja hasta Harán, versículo 11, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Esta próxima escena lo que va a mostrar es cómo Dios responde frente a este hombre que está buscando su dirección con esta disposición y con esta clase de consagración a Él. Dios va a responder de una forma asombrosa, milagrosa. Y este es el Dios nuestro, ¿no? No es solamente el Dios de Abraham de allá del pasado, es el Dios que sigue obrando en el pueblo, en su pueblo de esta manera. Y uno podría decir que hubieron un montón de coincidencias en este pasaje, pero ¿hay coincidencias? No hay ninguna coincidencia. Todo esto fue dirigido por la soberanía de Dios. El Dios que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. No había forma que Abraham anticipe todo esto, ni Eliezer anticipe todo esto. Pero ellos solamente tenían que confiar en el Señor, decidir seguir su voluntad y esperar en Él. Así que el siervo de Abraham llega a esta hora, a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas a buscar agua. Los pozos de agua estaban afuera de la ciudad porque adentro se ensuciarían el agua, ¿no es cierto? Caerían cosas adentro. Entonces es bueno que esté afuera, la ciudad está al costado. Hay que salir a buscar el agua. Usualmente se salía a la mañana y a la tarde. A la tarde se cargaba la pileta que había en la casa para que haya agua para la noche. Y las mujeres salían, hacían varios viajes, buscaban agua y llenaban allá la pileta en su casa. Justo a esa hora, este hombre aparece en este pozo. Es intencional. Él quiere encontrar a la esposa en este pozo y habría muchas explicaciones que sacar de acá, ¿no es cierto? Porque el lugar donde él va a buscar a la esposa va a marcar características de esta mujer, que son valiosas para él, que son valiosas para una mujer piadosa. Y entonces aparecen ahí, el versículo 12, y dijo, de repente, ni bien llega, pensarlo en esta forma, ni siquiera desatan los camellos, no se alcanzan a relajar, lo primero que él hace es orar.
¿Te das cuenta de lo consagrado que él está a esta tarea? Él no, ni siquiera, después de caminar por ese desierto, no para, no se refresca. Él solamente lo primero que hace, ni bien para, es orar. Esto es lo que todo el enfoque de su mente está sobre esto. Y ora de esta manera: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. No es que no es su Dios, sino más bien esto muestra el propósito por el cual está él acá. Él va a hablar, mi siervo Abraham, él lo va a decir 13 veces en este capítulo. Es el énfasis fuerte, ¿no es cierto? Él está acá como una extensión de Abraham. Lo importante es como si Abraham estaría acá, solamente que está Eliezer acá, en nombre de Abraham. Entonces, él ora a Dios en nombre de Abraham, en un sentido, de esta manera, como una extensión. Dios de mi siervo Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Señor, guía la situación. Haz posible esto que sería de otra manera imposible. He aquí, y acá va a ser un pedido. Un pedido que sería totalmente imposible que suceda por casualidad. He aquí, yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Te das cuenta acá? El pedido que él hace tiene un porqué. Él está buscando que salga a luz un carácter piadoso en una forma práctica. En todo el libro de Génesis vos ves varias veces este patrón. Las personas que muestran esta clase de atención a extraños son personas piadosas. Entonces lo que quiere encontrar Eliezer es una mujer piadosa. Es una mujer que tenga las características de Proverbios 31. Es una mujer, ¿no es cierto?, que tema a Dios. Pero ¿cómo sabe qué mujer teme a Dios? No le va a preguntar, la va a observar. Pero a la vez, esto que él le pide a Dios es una forma de encontrar dirección de Dios. Ahora, esta dirección que él va a pedir está basada en un principio que él va a decir, que sea esta la que tú has destinado. Lo que este hombre entiende es que Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas, que Dios ha planeado aún esto en la vida de Isaac. Entonces él está confiado en que Dios va a hacer lo que él ha decidido hacer. Lo único que él quiere es ser dirigido a aquello que Dios ha decidido. Este es el corazón que Dios puede dirigir. Es el corazón que no tiene una agenda propia. Lo que él quiere es que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Como el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Este es el corazón de un hombre que no está afanado por sus propios intereses, sino por el interés del Señor, tal como tú lo has decidido. Hazlo así, solo muéstramelo y déjame avanzar por ese camino que tú has marcado. Y eso es lo que le está pidiendo de parte del Señor. Y en esta señal que él va a pedir, de nuevo está algo que no podría suceder a menos que Dios lo haga. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Toda la narrativa resalta esta obra sobrenatural que está sucediendo, porque aconteció que antes que acabase él de hablar, ¿te das cuenta cómo Dios está obrando atrás de la escena, permitiendo que todo esto suceda? Porque esta mujer va a llegar en el momento oportuno. No un minuto antes, no un minuto después. Cuando él está terminando de orar, Dios va a traer la respuesta. ¿Te das cuenta de lo grande que es Dios? Lo soberano que es Él. Y cómo Él responde oraciones antes que las hagamos. Porque Él conoce todo lo que va a salir de nuestra boca. Y aún lo que Él pidió, este hombre, Dios ya lo estaba haciendo antes de que Él lo pida. Haciendo que esta mujer en el momento oportuno salga del lugar donde tenía que salir y llegue a ese lugar para esa tarea.
Y que esta mujer tenga las condiciones y las características, no solamente las que él les pidió, sino un Dios que iba a dar mucho más abundantemente de lo que él pide o entiende, y le va a dar muchas cosas que él no pidió. Como por ejemplo, que esta mujer sea hermosa, que esta mujer sea virgen, cosas que no había pedido el siervo, pero que Dios las había planeado en gracia para Isaac. Este es el Dios que nos dirige. Lo que Moisés está haciendo, contándole esta historia al pueblo de Israel, es ayudándoles a entender el Dios que les está dirigiendo. Es un Dios que obra aún atrás del telón. Años más adelante, cuando Israel esté asentado al lado de la tierra prometida, en la llanura de Moab, va a haber una conspiración enorme para tratar de matar a Israel, destruir a Israel. El rey Balac va a contratar a un hechicero, Balaam, lo va a hacer venir para tratar de maldecir y destruir a todo el pueblo. Israel no va a estar ni enterada de nada de todo eso. Pero Dios va a estar protegiéndole a sus espaldas. Dios es un Dios que está obrando atrás del telón en todas las circunstancias para traer el bien a los que le aman. Y acá está este siervo clamando y Dios respondiendo. Esta es la vida que fuimos llamados a vivir. Es una vida de total dependencia, de total consagración y confianza en un Dios soberano que va a cumplir sus propósitos y que puede obrar en todos los detalles, en personas que ni saben que están siendo instrumentos de Dios en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Entonces el criado corrió a ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro. Y acá vos ves como todos están apurados, parece, porque él se dio prisa o corrió, aparece todo el tiempo, ¿no? Y muestra en cada una de estas expresiones la diligencia de estas personas. En el caso de la mujer, muestra cómo ella va a servir a este hombre, no de forma arrastrada, no de forma quejándose, sino que va a ser una expresión de su amor. Es su temor a Dios la que lleva a servir sacrificialmente a un hombre que ella ni conoce. No solamente le da de tomar agua, sino que le ofrece y le da de tomar a todos sus camellos. Tiene 10 camellos, el pozo de agua es profundo. El pozo de agua no es que ella baja una soguita para levantarlo, ella camina una escalinata para llegar a donde está el agua, llevando en su hombro un cántaro que es pesado de por sí, cargado de agua, que tiene que ir y vaciarlo una y otra vez en un piletón que hay ahí afuera, donde van a tomar todos los camellos, donde van a tomar tal vez hasta 350 litros de agua esos camellos. Y ella los cargó, todos, sin que le pidan que lo haga. Lo hizo solamente por amor, por servicio a este extraño. Y el hombre, versículo 21, estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Qué interesante, ¿no? Hay un hombre que ve todo esto, acaba de orar, le pidió cosas puntuales, Dios le da mucho más aún de lo que pidió. Y aún así, él está callado y esperando. Este hombre no está ansioso, no está desesperado, este hombre no está turbado por la situación, no está queriendo en forma impulsiva avanzar. Él no tiene nada que temer, él no tiene nada que apurar, porque si Dios ha hecho todo esto, él lo va a terminar, ¿no? Entonces, él espera, él observa, y al final, versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Y este era el último elemento que faltaba, porque no podía ser de los cananeos, ¿no? Tenía que ser hija de la familia de Abraham, tal como lo esperaríamos. Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también ahí nuestra casa, y ahí hay una invitación y terminan yendo a la casa. Él pide la mano de esta mujer para Isaac, le cuenta toda la historia de la obra de Dios, y termina la escena con
un hombre materialista que no muestra ningún signo de piedad o temor a Dios, que va a permitir que su hermana y la mamá, su hija y su papá, su hija, van a permitir que esta mujer salga a un mundo desconocido para unirse con Isaac. Esta es la obra soberana de Dios en los corazones de estas personas también, que van a orquestar todo esto, porque el temor, ¿se acuerdan del temor de el siervo era, ¿y qué si no quiere venir? ¿Qué si algo pasa, ¿no es cierto? Aún si estaría esta mujer, falta todavía que quiera. Y le preguntan a la mujer y ella responde, sí iré, sí iré. Las únicas palabras que se registran de Rebeca en todo el relato son estas, sí iré, y ella decide ir. Y claro, porque cuando Dios hace las cosas, Él no las hace a medias, Él las hace completas y Él dirige todos los elementos. Y termina, ¿no es cierto?, el versículo 62. Y venía Isaac, bueno, sale, ¿no es cierto?, hacia la tierra de vuelta. Y venía Isaac del pozo viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzó sus ojos, miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Qué finales asombrosos escribe el Señor, ¿no? Un final que ni siquiera una película de Hollywood podría imaginar. Con todo lo que pasó, ahora este encuentro final, este amor que está basado no en los deseos egoístas, sino en el temor a Dios, y en el deseo de agradar a Dios, y la bendición que Dios va a dar a esa unión. Bueno, yo te decía al principio, esto que acabamos de leer, para el pueblo de Israel, ¿qué significó? Bueno, sin duda hay muchas cosas que aprendieron de lo que es la formación de un hogar piadoso, pero mucho más que eso. ¿Cómo se vive una vida de fe? Y creo que en el ministerio vos vas a tener que vivir estas convicciones que acabamos de leer acá. Vos vas a tener que imitar a este hombre en medio de momentos de mucha incertidumbre. En momentos donde humanamente habría tantas improbabilidades y tantas situaciones difíciles que generarían el hecho de obedecer o no al Señor. Pero donde el Señor te va a llamar a mirar atrás a una vida de fidelidad de su palabra en tu vida, a una obra que Él decidió hacer y va a hacer hasta el final de tu vida, y a una vida de entrega y consagración a sus planes, y una disposición a obedecerle a Él. Pero no una decisión pasiva, porque acá no fue pasivo Abraham, ¿no? Fue muy activo. Hay dependencia en Dios y salimos a buscar a esa mujer, ¿no? De la misma manera para el pueblo de Dios. Esperamos en Dios y caminamos por fe. Avanzamos en obediencia. Todo el libro de Génesis y todo el Pentateuco podría resumirse en este principio elemental. La vida del pueblo de Dios tiene que ser una vida marcada por fe y obediencia. Y el Señor en su gracia y en su bondad va a cumplir sus propósitos de bien para su pueblo. Mientras vivamos en este camino hay seguridad. Si en algún momento nuestra incredulidad nos hace desobedecer a Dios, ahí van a venir las consecuencias, las serias consecuencias para nuestra vida, para nuestro pueblo. Que el Señor nos ayude a imitar a este hombre de fe. Oramos, terminamos. Padre, lo que tú nos has llamado a vivir en esa vida de fe y obediencia no es algo de una sola vez,
no es una decisión en nuestra vida, es el principio cardinal que debe dirigirnos. Pero confesamos, Señor, que nuestra fe es débil y pequeña. Y, Señor, te pedimos, aumentanos la fe. Y confesamos, Señor, que nuestra obediencia tantas veces está marcada por una incredulidad parcial de nuestro corazón que no nos permite entregarnos por completo a ti, Señor, a tus propósitos. Señor, obra en nuestro corazón, que aún el estudio de este pasaje sirva para afirmar nuestro corazón, darnos claridad y dirigirnos hacia lo incierto con confianza, dirigirnos hacia tu llamado con la seguridad de que tú eres el que nos llama y tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria y no para preservar nuestros propios intereses. Señor, te encomendamos todo a ti, lo que tú quieras hacer con nuestras vidas. Ayúdanos a glorificarte mientras estemos en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.